Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia y hoy les traigo el Kingsburg, segunda edición, un juego en el que entre 2 a 5 jugadores, cada uno de los jugadores representaremos a gobernadores que el rey le ha confiado una provincia con el fin de que la desarrollemos construyendo edificios y que la defendamos de invasiones enemigas a través de 5 años. Al final de estos 5 años, el rey va a evaluar nuestro desempeño a través de puntos de victoria y el jugador que logre mayor cantidad de puntos de victoria pues será admitido dentro del Consejo Real del Rey. Veamos cuáles son las reglas que componen este juego. Les recuerdo que tiene un espacio de comentarios que me pueden dejar cualquier duda que tengan, que no se les haya aclarado con la explicación, y también que les recuerdo que su apoyo es importante para el canal. Entonces es importante si pueden suscribirse al canal acá en YouTube y además darle al me gusta y seguirnos en nuestras redes. Muchas gracias por los que ya nos apoyan. En la preparación inicial primero colocamos el tablero en el centro de la mesa. Vamos a colocar estos marcadores en el medidor de temporada, que este es el medidor de temporada. Entonces colocamos el marcador de temporada en el espacio 1. Vamos a colocar este marcador, que es el de enviado del rey, en el espacio 5. Y este otro marcador en el espacio 1, que es lo que va a indicar es el año en el que estamos en la partida. Luego, entonces, vamos a colocar también, vamos a preparar lo que es el suministro de productos, que hay 3 tipos de productos que se van a usar en la partida, que son el oro, la piedra y la madera. Y aquí en el tablero tiene un espacio con impreso el símbolo del tipo de recurso para indicarlo. Y también acá tenemos lo que son las fichas de +2, que las colocamos también en su espacio correspondiente. A un lado, al alcance de los jugadores, vamos a colocar los dados de bonificación, que son estos dados blancos. Y ahora cada uno de los jugadores a preparar su zona de juego. Para ello va a elegir un color y va a tomar todos los elementos de ese color. Va a tomar sus dados de su color, va a tomar las fichas de edificio, que son estas, que también tienen su color, y 3 discos que van a ser colocados en el tablero. Primero van a colocar un disco en el medidor de puntuación en el espacio 0. Acá en el espacio 0. Y va a colocar también uno de esos discos de su color en el espacio 0 del medidor de soldados. Entonces tomamos esas fichas y las colocamos en el espacio 0. También va a tomar el tercer y último disco y lo vamos a colocar acá en el medidor de orden de turno, que lo vamos a colocar de arriba hacia abajo de forma aleatoria. Vamos a poner el caso que en este ejemplo pues se hayan colocado de esta manera. Luego de esto, pues cada uno de los jugadores va a tomar también lo que es un tablero de provincia, que es este que está acá, y deben tener presente que este tablero tiene 2 caras. Una cara azul con menos cantidad de edificios, que es la que vamos a usar en el juego básico, y su cara roja, que tiene más edificios, que se va a utilizar con el módulo correspondiente a esa cara. Aquí van a ver una serie de elementos adicionales que están colocados acá en la disposición que pueden ver acá, que no les voy a explicar de momento. Luego que les haya explicado todo el juego de forma básica, que les explicaré qué es lo que agrega cada uno de los módulos, porque este juego tiene la particularidad que tú puedes agregar, tiene 6 módulos de expansión que tú puedes jugar o el juego básico sin ninguno de esos módulos, o puedes agregar la cantidad de módulos que tú desees. Entonces luego que explique el juego básico, pues les explicaré cómo agregar y qué cambia en qué te agrega cada uno de estos módulos. Entonces de momento los elementos que no les haya explicado de los que están ubicados acá, pues los omiten, los obvian, pero eso los explicaré más adelante porque tienen que ver con estos módulos de expansión. Por último me queda para hacer la preparación básica es tomar estas cartas que tienen el reverso, estos números romanos, las separamos en varias pilas de acuerdo a su reverso, las vamos a barajar y vamos a tomar de cada una de ellas, vamos a tomar solo una carta, empezando con la más alta. Entonces vamos a colocar la más alta y aquí esto va a formar una pila, un mazo que vamos a colocar en este espacio, en el espacio 8 del medidor de temporada. Entonces colocamos después el 4, esto va subiendo en forma ascendente. 3, una del 2 y una del 1, de esta manera. El resto de cartas de enemigos, pues son las cartas de enemigo, se van a devolver a la caja, no se van a utilizar. Y de esa forma entonces tenemos acá listo lo que es el mazo de cartas de enemigo. De esta forma entonces ya estaríamos listos para iniciar la partida en la forma del juego básico. Una partida consta de 5 rondas de juego que están indicadas acá arriba en este medidor de años. Cada ronda es un año de juego.
Y aquí en la parte de abajo, en cada uno de esos años, se resuelven 8 fases que están indicadas en este medidor. Aquí ven los 8 espacios. En donde de esas 8 fases, 4, que son la 1, la 3, la 5 y la 7, son eventos especiales. La 2, la 4 y la 6 son temporadas de producción, temporadas productivas, que son primavera, verano y otoño. Y la última es la temporada de invierno, en donde se resuelve un combate, una batalla, revelando unas cartas acá de enemigos, que veremos más adelante. Luego de ahí pues iniciamos el siguiente año y ahí iniciamos nuevamente las ocho fases de este año. Al final del quinto año pues finaliza la partida. Es importante tener presente que en cada una de estas 3 temporadas productivas debemos desarrollar 4 pasos adicionales dentro de cada una de ellas, que veremos más adelante. La primera fase es la de el favor del rey. Al rey le interesa que todos los gobernadores, que somos todos los jugadores, cada uno de nosotros tiene a su disposición una provincia. Al rey le interesa que todas las provincias prosperen. Entonces, al jugador que tenga su provincia con menos cantidad de edificios construidos en este momento, va a recibir un favor especial del rey, una ayuda. Entonces, eso lo vamos a identificar en el tablero de cada jugador. Ahí vamos a ver cuántos edificios están construidos en su provincia. El jugador que tenga menos cantidad de edificios va a recibir un dado de bonificación de estos blancos para agregar a su pool de dados. Este dado lo va a utilizar durante la temporada de primavera, y al finalizar la temporada de primavera, él devuelve nuevamente ese dado de bonificación, no devuelve al suministro. En el caso de que hayan jugadores empatados con la misma cantidad de edificios, de que son los que tienen la menor cantidad de edificios, en ese caso vamos a desempatar por el que tenga menor cantidad de recursos totales en su poder. En el caso que siga existiendo empate, pues el rey va a dar un beneficio distinto a todos los jugadores empatados. Y el beneficio va a ser, en vez de recibir un dado de bonificación, van a elegir un recurso del suministro y lo van a obtener. Cada uno de los jugadores empatados va a elegir un recurso, uno de estos productos. Por ello, al inicio de la partida, en el primer año de juego, como todos los jugadores inician sin construir ningún edificio, todos los jugadores van a estar empatados, y en ese momento todos los jugadores van a elegir del suministro un producto para llevar a tener en su poder. Eso únicamente durante el primer año de juego, que eso siempre va a ocurrir de esa manera. Luego viene la fase 2, que es la temporada de primavera, que es la primera temporada productiva de la partida. Ella se desarrolla en 4 pasos. El primer paso es lanzar dados e identificar el nuevo orden de turno. Entonces lo que hacen todos los jugadores en simultáneo van a lanzar su pool de dados, incluidos los dados blancos de bonificación que puedan tener también allí. Y luego de esto, en el orden de turno actual, cada uno de los jugadores va a aplicar efectos que puedan modificar los resultados de estos dados, o que puedan permitirte relanzar algunos de estos dados. Luego que esto ocurra, pues entonces vamos a totalizar los valores de estos dados de cada uno de los jugadores. El jugador que tenga el resultado menor se va a colocar de primero. Si vamos a reubicar estos discos en este medidor de orden de turno, lo colocamos de primero, y así en forma ascendente, tomando todos los resultados de los dados, vamos a ir ubicando a los jugadores en el medidor. Ahora, si hay jugadores empatados en la tirada, pues entonces esos jugadores empatados se van a colocar en el mismo orden que estaban en el medidor anteriormente, en relación a esos jugadores empatados. En el paso 2 decidimos si queremos influir sobre los consejeros del rey. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer en orden de turno, cada jugador va a elegir de sus dados, los dados que lanzó en el paso anterior, no los va a volver a lanzar, sino que va a usar los resultados que ya tiene, incluidos los de bonificación, si es el caso de que tengan, que son los blancos, y los va a asignar si desea. Si cuando sea su turno, él va a elegir o asignar estos dados a alguno de los consejeros del rey, que son estos que están en el tablero principal, o pasar. Si el jugador pasa, ya no puede elegir influir sobre los consejeros. Ya se saca del orden de turno y siguen jugando los demás, hasta que todos hayan pasado. En el momento que todos hayan pasado, este paso finaliza. Entonces, lo que van a hacer los jugadores es, si van a asignar dados para influir en los consejeros, pues deben
asignarlos, como ven acá, cada uno de estos consejeros tiene un valor dentro de un escudo. Ese es el valor exacto que debemos tener en el resultado del dado o dados, porque yo puedo asignar varios dados a un mismo consejero si yo deseo, pero la suma de los dados debe darme el resultado, el valor que está indicado en ese consejero. Entonces yo tomo el dado o dados, puedo hacer una combinación de ellos para colocarlos en alguno de estos consejeros. Si utilizamos los dados de bonificación que tengamos, si es el caso, que se pueden utilizar también, los dados de bonificación no pueden ser utilizados solos, deben estar acompañados de forma obligatoria con un dado de tu color para poder asignarlo a alguno de estos consejeros. Entonces, colocamos nuestro dado sobre ese espacio para indicar que hemos influido sobre ese consejero y entonces pasamos el turno al siguiente jugador. A medida que va avanzando la partida vamos a obtener estas fichas, que son las fichas de +2, que están acá. Durante este paso yo puedo utilizar únicamente una de estas fichas, a pesar de que tenga más de ellas. Esta ficha lo que me permite es sumarle 2 al resultado de alguno de los dados que esté asignando a uno de estos consejeros. O al grupo de dados. Si estoy asignando un grupo de dados a un mismo consejero, pues, y uso esta ficha, le va a sumar 2 a ese resultado de esa cantidad de ese grupo de dados. Y por supuesto, un jugador en su turno, si no tiene ya dados suficientes o los dados que tiene no le dan para poder influir sobre alguno de estos consejeros, pues debe pasar de forma obligatoria. Y también deben tener presente que cada uno de los consejeros solo puede ser asignado con los dados de un jugador. Entonces, en el momento que ya un jugador elige uno de estos consejeros y coloca sus dados sobre él, ya otro jugador no puede colocarlos en él. Luego viene el paso 3, que es recibir las recompensas de los consejeros. Entonces aquí vamos en orden ascendente del rango de cada uno de los consejeros, que el rango es este que está acá, en forma ascendente, empezando con el 1. Solo vamos a tomar en cuenta aquellos consejeros que tengan dados de algún jugador, y entonces ese jugador va a recibir los beneficios indicados en ese consejero. Entonces aquí les voy a indicar cómo van a interpretar esta simbología. Entonces, por ejemplo, este es el símbolo de puntos de victoria en el juego. Entonces este va a recibir, el que esté acá, recibe un punto de victoria, que lo indica aquí en el medidor de puntuación. Luego acá tenemos en este recibo un oro. Los productos los van a ver conseguir con su símbolo, que puede ser oro, puede ser madera. En este caso, si tiene la diagonal, debo elegir o recibo el oro o recibo la madera. En este símbolo es el de soldados. Recibo un soldado. Al recibir un soldado, lo que hago es tomar mi marcador en el medidor de soldados y moverlo un espacio a la derecha. En este me permite hacer un cambio, es decir, como lo indica acá. Es decir, puedo cambiar un oro por una madera y una piedra, o una piedra por un oro y una madera, o una madera por un oro y una piedra. Luego, en este caso, este símbolo lo que me permite es obtener un producto del suministro, un producto del que yo desee, pero solo uno. Y me permite también tomar una ficha de +2, llevarla a mi zona de juego. Esto, bueno, lo mismo que les indiqué, en este caso, pues recibo 2 soldados, y además de esto, este otro símbolo lo que me permite es tomar la primera carta que está en la parte superior de este mazo de enemigos, consultar el contenido de forma secreta y devolverla nuevamente acá en la parte superior del mazo para conocer su contenido. Este otro caso es lo mismo que en el anterior, pero en este caso voy a elegir 2 productos del suministro en vez de uno. En este otro caso los demás son lo mismo. En este otro caso me permite cambiar, es decir, yo voy a gastar un punto de victoria de los que tengo para recibir 3 productos a mi elección del suministro. Deben tener presente que si mi marcador de puntos de victoria está en el espacio 0, igual puedo recibir este beneficio. Lo que hago es mover mi marcador un espacio hacia atrás, como si ahora tengo puntos negativos. Y si ya tuviese puntos negativos, pues lo sigo lo sigo moviendo hacia atrás sin problema. Es decir, eso es totalmente permitido. Acá arriba, pues la misma simbología que ya hemos visto. En este caso gano 3 puntos de victoria con este consejero. De esa forma, entonces, cuando todos los jugadores hayan recibido los beneficios de cada uno de los consejeros hasta que hayamos dado los beneficios que otorga el último consejero, pues cada uno de los jugadores va a recibir nuevamente todos los dados de jugador que tenga, que los retiró de aquí del tablero, los lleva nuevamente a su pool en su zona de juego, y los dados de bonificación los devuelve al suministro general. Igualmente, las fichas de +2 que haya asignado a algún consejero acá, también las devolvemos al suministro en este momento. De igual manera, todos los dados de bonificación que no haya asignado a los consejeros que tenga en su zona de juego, también los devuelve al suministro.
Luego, el cuarto y último paso de la temporada productiva es el de construir edificios. En este caso, lo que vamos a hacer es, según el orden de turno, cada jugador va a elegir si construye o no hasta un edificio únicamente. Entonces, para ello lo que tiene que hacer, si decide construirlo, se va a su tablero de provincia y elige uno de estos edificios. Ahora, deben cumplir con dos condiciones. La primera es que deben ser capaces de tener los productos para pagar la construcción de este edificio. Y eso lo pueden ver en la parte de abajo de los edificios. Aquí te indica qué productos necesito pagar al suministro para poder obtener ese edificio. Eso es lo primero. La segunda condición es, como pueden ver, aquí hay unas flechas. Cada fila de edificios que está acá, para yo poder construir el edificio siguiente, debo tener previamente construido el de la izquierda. Es decir, que en un caso como este, en el inicio, solo podré construir los edificios de la primera columna únicamente. Es decir, lo que vamos a hacer nosotros, en el momento de construir, pagamos los productos y voy a tomar una de mis fichas de edificio y la voy a colocar en ese edificio, acá en este espacio, para indicar que soy dueño, que ya tengo construido ese edificio. Entonces, en turnos posteriores, en rondas posteriores de juego, yo puedo agarrar y comprar, cuando me toque, estemos en este paso nuevamente, yo puedo elegir comprar en este caso o cualquiera de estos edificios de la primera columna o el segundo de la primera fila. Porque como pueden ver en la flecha, para poder construir los edificios, repito, los edificios de la derecha tengo que tener previamente construidos los que están a su lado izquierdo. Luego entonces de yo haber elegido el edificio y haber colocado su ficha, haber pagado los productos, voy a recibir inmediatamente los puntos de victoria indicados en esta bandera roja, que los voy a indicar acá en el medidor de puntos de victoria. Y en el caso de que el jugador cuente con esta ficha, este marcador, que es el del enviado del rey, él puede devolver ese marcador y le permitirá comprar un segundo edificio en este turno, que veremos más adelante cómo obtener ese marcador. Como pueden observar, cada uno de los edificios tiene un efecto que vamos a ganar mientras tengamos construido el edificio. Entonces, ahí te lo indica específicamente que te da, que te brinda ese edificio. Ahora, hay una sección en el manual de aclaraciones con respecto a los edificios. Si tienen alguna duda con respecto a uno de estos efectos, pues pueden irse a esa sección del manual. Pero como pueden ver, en este caso aquí te dice que al final de la temporada específica de verano, puedes pagar una madera para encontrar 2 de oro. Entonces, en ese momento yo puedo llevar a cabo este efecto. Aquí también te da otro. Entonces te especifica exactamente qué es lo que puedes llegar a obtener. De todas maneras, si tienen alguna duda con alguno de estos efectos en particular, pues también me la pueden dejar allí en el espacio de comentarios y con gusto se las aclaro. Luego viene la fase 3, como pueden ver acá. Entonces ya habíamos pasado por la primavera, que eran los 4 pasos que les indiqué. Vamos aquí a lo que es la fase 3, que la fase 3 lo que hace es que el jugador que tenga mayor cantidad de edificios, como lo pueden ver acá en la simbología, aquí el que tenga mayor cantidad de edificios, eso es lo que quiere decir este símbolo, mayor cantidad de edificios, va a ganar un punto de victoria. Si hay un empate en los jugadores que tengan mayor cantidad de edificios, pues todos reciben un punto de victoria. Luego viene la fase 4, que es la temporada de verano. Vamos a desarrollar los mismos cuatro pasos de la temporada productiva, como se los indiqué en la primavera. Luego venimos a la fase 5, que la fase 5 es la fase del enviado del rey. En este caso, como pueden ver acá en la simbología, vamos a ver nuevamente qué jugador tiene la menor cantidad de edificios construidos. Y ese jugador va a recibir el marcador de enviado del rey. Ahora, si hay un empate, entonces se desempata por el jugador que tenga la menor cantidad de productos, tal como lo habíamos hablado también anteriormente. Ahora, si sigue existiendo el empate, ningún jugador recibe el marcador. No se recibe ningún beneficio en esta fase. ¿Cómo nos va a servir o cómo podemos utilizar este marcador? Pues este marcador lo que nos va a permitir es, como les indiqué hace un momento, nos va a permitir o construir un segundo edificio en el turno, o nos va en el turno que estemos en el proceso del desarrollo de lo que es la temporada productiva, que les expliqué de los 4 pasos, o me va a permitir también donde estamos influyendo sobre los consejeros del rey, nos va a permitir utilizar este marcador para colocar dados en un consejero que ya tiene previamente, de turnos anteriores, tiene colocado dados, bien sea de ti mismo o de otro jugador. Entonces aquí me salto la regla de que nada más se puede asignar dados a un consejero una sola vez, a cada consejero.
Entonces, de esta forma yo podría hasta recibir 2 veces el beneficio de un consejero si utilizo este marcador. En el momento que yo utilice el marcador, pues lo recoloco nuevamente en el espacio, en el espacio de la fase 5 acá en este medidor. Deben tener presente que si llegamos a la fase 5 del siguiente año y el jugador que recibió el marcador de enviado del rey no lo utilizó, pues antes de desarrollar la fase 5 va a devolver ese marcador acá para poder volver a hacer el análisis y dárselo a quien le corresponda en ese momento. Luego viene la fase 6, que sería la tercera temporada, otoño. Igualmente esta va a ser la tercera temporada productiva que se va a desarrollar con los 4 pasos que les indiqué en primavera, de la misma manera. Luego venimos a la fase 7, que es la de reclutar soldados, que esta se va a desarrollar en orden de turno, y aquí los jugadores van a poder reclutar soldados siguiendo la simbología que está indicada acá. Esto lo pueden realizar la cantidad de veces que quieran y que puedan hacerlo en este momento. Entonces aquí deben pagar 2 productos de los que tengan disponibles, los que deseen, para recibir un soldado. Entonces lo que hacen es tomar su marcador en este medidor de soldado y moverlo un espacio a la derecha por cada uno de esos soldados que recluten. Por último viene la fase 8, que es la temporada de invierno, pero esto no es una temporada productiva, por lo tanto no se van a llevar a cabo los 4 pasos de temporada productiva que les indiqué en primavera, sino que en su lugar lo que vamos a hacer es combatir contra un enemigo que vamos a revelar de este mazo de cartas enemigo. Para ello lo que vamos a hacer primero es que el rey va a reforzar nuestras tropas, de nuestros soldados. Entonces para ello lo que hace el jugador primero en la orden de turno va a tomar solo un dado de su pool, lo va a lanzar y el resultado obtenido, todos los jugadores con ese mismo resultado, de ese resultado lo que va a indicar es la cantidad de soldados que va a recibir adicionales a los que ya tenía. Todos los jugadores van a recibir la misma cantidad de soldados. Entonces el primer jugador lanza el dado, les da 2, por ejemplo, el resultado da 2, entonces todos los jugadores van a recibir 2 soldados adicionales que van a indicar en este momento en el medidor de soldados acá arriba. Luego de esto, pues vamos a revelar la carta del enemigo. Al revelar la carta del enemigo, como pueden ver, acá arriba nos indica la fuerza de ese enemigo, que es este número que está acá. Esto lo que me indica es la penalización que vamos a recibir si no lo derrotamos. Y en acá abajo nos indica cuál va a ser la bonificación que vamos a recibir si logramos vencerlo. Entonces para esto lo que vamos a hacer en este paso es determinar la fuerza de combate de cada uno de los jugadores. Para ello lo que van a hacer es agregar al valor de soldados que tenga acá arriba en el medidor, van a sumar o restar los modificadores que les den los edificios que tengan construidos. Entonces, luego que sumen o resten esas bonificaciones o penalizaciones a este medidor de soldados en este momento, pues entonces vamos a comparar la fuerza de batalla del jugador con la fuerza que tiene el enemigo. Así lo vamos a hacer con cada uno de los jugadores. Entonces, si el jugador tiene más fuerza de batalla que la fuerza del enemigo, entonces en ese caso vence, va a recibir las bonificaciones indicadas acá. En este caso, por ejemplo, recibe una piedra. Si adicional a esto es el jugador que tiene mayor cantidad de fuerza de batalla de todos los jugadores, pues va a recibir un punto de victoria adicional. Y si hay un empate en quienes tengan la mayor cantidad de fuerza de batalla, pues todos los jugadores empatados van a recibir ese punto de victoria de forma adicional. Luego, el segundo caso que se puede dar es que la fuerza de batalla del jugador sea igual a la del enemigo. En ese caso no pasa nada. Y el tercer caso es que la fuerza de batalla del jugador sea menor que la del enemigo. En ese caso sufre las penalizaciones indicadas acá. ¿Qué penalizaciones pueden recibir? Pueden recibir perder alguno de los productos que tengan. Aquí se los va a indicar en la simbología. Pueden perder edificios o pueden perder puntos de victoria. Lo que hacen en caso de los puntos de victoria, pues lo que hacen es tomar su marcador en el medidor de puntos de victoria y retrocederlo la cantidad de espacios que indique. Como pueden observar en este módulo, tienen acá lo que son las cartas de las cartas de enemigo de la primera edición. Entonces la simbología es distinta. Es parecida pero no la misma. Entonces obvian en este momento la simbología indicada acá. La simbología que van a conseguir es la simbología que ya hemos ido viendo a través acá del tablero y demás. Entonces aquí van a conseguir la simbología que ya hemos visto en cuanto al oro y demás, y los recursos, los productos y los edificios.
Entonces, en este caso, si vemos el martillo, quiere decir que es edificio. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer, tenemos que seguir una condición. Yo debo eliminar, debo destruir el edificio que tenga construido más a la derecha de todas estas filas. Si tengo varios edificios en esa misma columna construidos, pues voy a destruir el edificio que esté más arriba, más en la parte superior. Inmediatamente voy a retirar mi ficha de edificio para indicar que ya no lo tengo disponible, y adicionalmente voy a perder los puntos de victoria indicados en ese edificio. En fases posteriores yo puedo volver a comprar ese edificio sin problema, volver a construirlo y volver a recibir nuevamente los puntos de victoria sin ningún tipo de inconveniente. En el caso de perder puntos o ganar puntos de victoria, pues van a tener el símbolo de puntos de victoria, que es la bandera roja esta, allí para indicarlo. Luego, entonces, también deben tener presente que, como pueden ver en los reversos de estas cartas de enemigo, tienen acá un rango de valores. Ese rango de valores es el rango de fuerza que puedes conseguir en el enemigo que vas a revelar. Esto es para que los jugadores tengan una idea de cuál es más o menos de cuál es el enemigo que puede revelarse. Entonces, para más o menos tener una idea cuánta fuerza de batalla deben ir reuniendo para evitar, para lograr salir victorioso en esta última fase de ese año. Al finalizar entonces, todo que cada uno los haya analizado, se haya comparado las fuerzas de combate de cada uno de los jugadores con las del enemigo y llevado a cabo los beneficios o penalizaciones, esta carta de enemigo se lleva a la caja e iniciamos entonces el siguiente año, moviendo nuevamente mi marcador de fase al espacio 1 y el marcador de año al siguiente año, y volvemos a desarrollar todo. Otro detalle es que vamos a mover todos nuestros marcadores en el medidor de soldados, se llevan nuevamente a 0. Entonces debemos reunir nuevamente debemos acumular nuevamente nuestra fuerza de batalla para el siguiente año. La partida finaliza en el momento en el que estemos en el quinto año y hayamos finalizado la última fase de ese año. En ese momento se van a verificar los puntos de victoria de cada jugador. El jugador que tenga mayor cantidad de puntos de victoria es el vencedor. En el caso de que haya empate, primero se desempata gracias a la cantidad de productos totales que tenga. El que tenga mayor cantidad de productos gana. Luego, el que tenga más edificios construidos. Y si sigue existiendo el empate, los jugadores empatados comparten la victoria. En una partida a dos jugadores solo va a cambiar un detalle en todas las reglas que les indiqué. Todo lo demás se mantiene igual. Es que se va a agregar un paso adicional al desarrollo de las temporadas productivas. Recuerden que ahí se realizaban 4 pasos. Aquí vamos a incluir, en una partida de 2 horas, vamos a incluir un quinto paso. Pero ese paso adicional se va a hacer primero, al inicio de la temporada. Y ese paso lo que va a hacer es que nosotros vamos a tomar 3 dados de un color de un jugador que no esté participando en la partida. Vamos a lanzar esos 3 dados y vamos a sumar sus resultados. Entonces esos 3 dados, el resultado que me den, lo vamos a colocar sobre el consejero que coincida esa suma total de esos 3 dados. Lo vamos a colocar ahí. Entonces quiere decir que ese consejero va a quedar bloqueado para los demás jugadores, al menos que tengan el marcador de enviado del rey, como se los expliqué anteriormente. Luego vamos a tomar 2 dados de otro jugador que no se estén utilizando, solo 2, los vamos a lanzar y vamos a colocarlos en el otro consejero que coincida el resultado, y de la misma manera. Ahora, si esos 2 dados que lanzo coinciden con el consejero en el que colocamos los 3 primeros dados, entonces en su lugar vamos a separar los 2 dados que lancé. Te vamos a poner el caso que estos 3 dados los lancé y ocuparan este no es el caso, no vean los resultados en este momento, pero estoy dando un ejemplo, que ocuparan este consejero. Luego tomo estos otros 2 dados de otro jugador que no esté participando, los lanzamos y coincide con el 8 que está indicado ahí. Entonces, en ese caso vamos a separar los 2 resultados del dado y los vamos a colocar en los consejeros que coincidan. Entonces, en ese caso vamos a bloquear otros 2 consejeros. Taparíamos aquí, por ejemplo, el 5 y el 6, por ejemplo. Ahora, si esos 2 dados que estoy tomando adicionales de forma separada tienen el mismo resultado uno con el otro, pues bloqueo un solo consejero y el otro dado lo dejo a un lado, no aplica. Igualmente, cuando finalizamos el paso de resolver los efectos los beneficios que da cada uno de los consejeros, pues después de finalizar ese paso vamos a remover todos estos dados para que los vamos a dejar a un lado para que estén disponibles para el siguiente año, para la siguiente temporada, cuando desarrollemos nuevamente estos pasos de temporada productiva.
Como les comenté, hay unos módulos de expansión que se pueden agregar, son 6 módulos que podemos agregar al juego base para agregarle más variabilidad al juego. Nosotros podemos agregar la cantidad que queramos, podemos agregar los 6 si queremos. Lo único que deben tener presente es que si los combinan, los van a preparar en orden de menor a mayor. Es decir, vamos a poner el caso que quieras colocar el 2, el 5 y el 6. Entonces preparas el 2 primero, después el 5 y después el 6 en el orden. Entonces de aquí en adelante les voy a indicar cuáles son las variaciones en cuanto a las mecánicas de cada uno de los módulos y cuáles son los pasos que cambian o cuáles son los pasos adicionales en la preparación que debemos hacer para colocar este módulo dentro del juego. Entonces, el primer módulo es el de más edificios. Simplemente en ese lo que vamos a hacer en la preparación es colocar la cara de los tableros de provincia del lado rojo, del que tiene más edificios. Que eso ya se los había comentado en la preparación del juego básico, que son estos que están presentados acá. Pero si usamos este módulo, todos los jugadores deben usar este lado de su tablero de provincia. Eso en el caso de este primer módulo. En el caso del segundo módulo lo que hace es alternar los tipos de edificios que hay ya presentes en estos tableros de provincia. Entonces, para esto el juego trae unas tiras con unas filas adicionales con diferentes edificios que están indicados de la A a la G, esas tiras. Entonces lo que tenemos que hacer es barajamos esas losetas y repartimos a los jugadores 2 a cada uno. Entonces el jugador lo que tiene que hacer es elegir de esas losetas que recibió si quiere colocar 2 de ellas sobre su tablero, solo una de ellas o no colocar ninguna. Eso lo decide el propio jugador. Entonces lo que tiene que hacer es colocar esa tira con los nuevos edificios en la letra que coincida con la fila que está indicada acá en tu tablero. Si estamos jugando con las provincias del juego básico, que es el lado azul, no están la fila A ni la G. Entonces todas las tiras de edificios, las filas de edificios que están en el módulo 2, que corresponden a A y G, se sacan, se retiran, se llevan a la caja antes de dar a los jugadores de forma aleatoria estas tiras de edificios. Adicional a esto, pues también pudieran elegir, en vez de hacer esta elección de forma aleatoria, pudieran colocar todas estas tiras en la mesa, que sean visibles para todos los jugadores, y con el orden de turno inicial que se determinó de forma aleatoria, de acuerdo a ese turno, cada jugador por turno va a elegir una de esas tiras. Luego, la segunda ronda de elección, lo que van a hacer es hacerla, la primera ronda la van a hacer empezando por el jugador inicial y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. La segunda ronda la van a hacer en sentido inverso de las agujas del reloj y desde el último jugador, el último turno para arriba. Entonces, en ese caso eligen la segunda tira. Y luego, entonces, los jugadores en simultáneo van a elegir cuáles de esas tiras confirman cuáles de esas tiras van efectivamente con las que van a jugar o con cuál de ellas no. O si no quieren jugar con ninguna de las dos, también es posible. Tienen esos dos métodos para el módulo 2. También deben tener presente que si utilizamos el método aleatorio y a un jugador les tocan 2 tiras de edificios iguales, pues puede devolver una y tomar otra nueva, otra distinta. Algo que no les comenté es que este procedimiento de esta preparación adicional la vamos a hacer al final de la preparación del juego básico. Luego tenemos el módulo 3, que son las cartas de gobernador. Para ello agregamos este elemento, que es el mazo de cartas de gobernador, y al final de la preparación básica barajamos este mazo y repartimos a cada jugador 3 de estas cartas. El jugador de esas 3 cartas va a elegir una y las otras 2 las lleva a la caja. Entonces, luego que todos los jugadores hayan elegido la suya, pues la revelan todos en simultáneo. Y lo que va a brindar la carta de gobernador, recuerden que el jugador representa al gobernador de su provincia, entonces esta lo va a representar a él y le va a dar un efecto adicional. En la propia carta de gobernador te va a indicar en qué momento puedes utilizar el efecto. Si lo puedes usar una vez durante cierta ronda, sobre cierta fase, o una vez al inicio de la partida, una vez al final de la partida, y te va a especificar. En algunos casos es un efecto que va a estar continuamente, y lo puedes resolver varias veces durante la partida. En el propio efecto te lo va a indicar. Luego tenemos el módulo 4, que es las cartas de destino, que al final de la preparación básica colocamos este mazo de cartas de destino, lo barajamos y ese mazo lo colocamos al lado del tablero principal. Lo que hacemos es que al inicio de cada uno de los años, antes de resolver cualquier fase, vamos a revelar una de estas cartas y vamos a aplicar el efecto que indica la carta. Va a afectar el año por completo. Lo que va a hacer es
van a agregar efectos que pueden modificar algunas de las reglas básicas, pero solo va a estar aplicado al año como tal. Luego que ese año finalice, pues esta carta se retira y se revela una nueva carta que va a ser el nuevo efecto que va a estar aplicado el siguiente año. El módulo 5 es el de las fichas de soldado. En la preparación, lo que vamos a hacer es repartir a cada uno de los jugadores sus 6 fichas que corresponden a su color, que tienen unos números impresos en ellas. Lo que van a hacer, lo que va a variar esto en la partida, es que durante la fase 8, antes de revelar una carta de enemigo, recuerdan que en el juego básico nosotros lo que hacíamos, obteníamos lo que eran los refuerzos del rey, que el jugador que estaba el primer jugador en el orden de turno lanzaba un dado y ese va a ser los refuerzos que iban a recibir todos los jugadores. Pero en este caso, cada jugador en forma secreta va a tomar una de estas fichas y la va a colocar boca abajo en la mesa. Cuando todos hayan elegido una de estas fichas, la revelan en simultáneo y cada jugador va a recibir de refuerzos del rey únicamente lo que indica, el número que indica la ficha en soldados en su medidor. No todos van a recibir la misma cantidad como se hacía en el juego básico. ¿Qué va a pasar? Que al final del juego, porque esta ficha que se usó se lleva a la caja luego de ser utilizada. Entonces, al final del juego, en la puntuación, nosotros las fichas con las que se hayan quedado los jugadores, las que no hayan utilizado durante la partida, ese número que está ahí indicado les va a dar puntos de victoria ahí al final de la partida. Y en el módulo 6, que es el de recompensas alternas de los consejeros, vamos a tomar estas nuevas losetas que van a reemplazar las bonificaciones que dan los consejeros. Para ello, estas losetas lo que vamos a hacer es colocarlas boca abajo, formando una pila a un lado del tablero, y hay dos formas de utilizarlas durante la partida. La primera, la normal, es que durante los pasos que se resuelven durante las temporadas productivas, lo primero que se va a hacer antes de elegir los consejeros va a ser que el jugador al inicio de esa temporada productiva va a colocar la loseta que está arriba de esta pila, la va a revelar y como pueden ver la loseta tiene el número del rango al cual vamos a colocar esta loseta. Entonces, por ejemplo, en este caso sería la 2. Entonces, en el consejero 2 de rango 2 es donde vamos a colocar esta loseta, reemplazando el beneficio que daba originalmente. Esta loseta va a permanecer aquí hasta el final de la partida. Entonces los jugadores van a recibir ahora beneficios diferentes. Esto lo vamos a hacer en cada temporada productiva. Ahora, la otra manera de aplicar este módulo es que al final, lo que hacemos al final de la preparación básica del juego, vamos a colocar todas las losetas sobre todos los consejeros. Entonces van a tener todos los beneficios diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es al final de las temporadas productivas, vamos a retirar la loseta del consejero que tenga dados que se hayan colocado dados durante esa fase y el que tenga el rango mayor. Es decir, si hay varios consejeros con loseta que ya se hayan utilizado sus efectos durante esa temporada, pues el que tenga mayor rango, retiramos su loseta de allí, la retiramos del juego. Ahora, en el caso de que ningún jugador haya colocado dados sobre un consejero que tenga loseta, pues en su lugar lo que vamos a hacer es retirar la loseta del rango menor que esté disponible en ese momento. Si aquí tenemos varias losetas, pues tomamos la de menor rango que esté disponible y la sacamos. Adicional a los módulos de expansión, tenemos unas cartas de escenario que para agregar aún más variabilidad, los jugadores deciden cuando estén haciendo la preparación si quieren jugar con uno de estos escenarios y si es el caso, pues pueden elegir cuál de los escenarios que trae el juego utilizar o en su lugar, pues toman la carta de escenario de forma aleatoria. La carta de escenario lo que va a hacer es agregar algunas reglas adicionales o eliminar otras, pues él te va a indicar allí qué es lo que vamos a poder agregar que vamos a cambiar dentro de la partida. Y que debemos tener en cuenta, la dejamos a un lado en la preparación para saber durante la partida cuáles son estos cambios a las reglas normales.
Adicional a esto, si la carta de escenario no te indica lo contrario, yo pudiera utilizar cualquiera de los módulos que ya les expliqué, pudiéramos incluirlo utilizando cualquiera de estos escenarios. Estas fueron todas las reglas que componen este juego. Les recuerdo que al final del manual hay una sección de aclaraciones acerca de ciertos efectos de los edificios, de elementos que agregan los módulos de expansión. Y pues si en algún momento tienen alguna duda con respecto a algunos de estos elementos, pues pueden consultarlos, sus efectos los pueden consultar en esta sección del manual. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal, seguirnos en nuestras redes y darle me gusta al video. Nos vemos hasta la próxima.